Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 3 y 4. Amén. Dice Pedro aquí, escribe: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada ¿a quiénes? A los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, versículo 4, a estos, a los que practican estas cosas, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos, no vayan, no caminen con ellos, no asistan con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te suplico, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Que bendigas una vez más, Señor, como siempre, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para poder seguir en este camino, Señor. Queremos seguir aprendiendo, Señor, de ti primeramente, Señor, y de cómo saber, cómo vivir esta vida, Señor. Cómo tenemos que comportarnos, Señor, en esta vida. Hoy, Señor, tenemos una celebración en conmemoración, Señor, tuya, en memoria tuya, Señor. Hoy recordamos el enorme sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. No es un culto más, papá. Hoy, Señor, en obediencia de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, recordamos tu muerte, el sacrificio que has hecho, Señor, las circunstancias, Señor, en las que fuiste entregado, Señor. Cómo fuiste preparando a tus discípulos, Señor, para ese día, Señor. En cómo tu corazón se acongojó, Señor, cómo tu corazón estaba triste, estresado, angustiado. Y cómo esa misma angustia, Señor, te llevó a orar y a orar y a orar cada vez más apasionadamente, más fervientemente al Padre que te podía salvar. Amén. Hoy, Señor, eso y más traemos a la mente, recordamos, Señor. Y gracias, Cristo Jesús, por haber dado tu vida por cada uno de los que hoy estamos aquí. Y gracias, Señor, Padre eterno, por haber resucitado al tercer día a Cristo Jesús. Porque si Él vive, nosotros vivimos. Hoy, Señor, nos ponemos delante de ti, que sea tu palabra, por favor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Amén, amén. Sí. Hasta ahorita, hermano, te hago un pequeño resumen de lo que ya hemos estado hablando ahorita. Empezamos con los atributos de la iglesia y cambiamos ahí un poquito hace 8 días con características de la iglesia. Son parecidos. En un inicio hablamos de que a la iglesia el evangelio nos exige. Nos pide un fruto, nos pide que demostremos. Hay una evidencia de alguien que está caminando en Cristo. Hay una evidencia. Amén. Como iglesia, el Evangelio de Cristo Jesús nos exige de manera natural mostrar evidencias de la obra de Dios en nuestras vidas. Y hablamos sobre los dones. Después hablamos sobre santidad en contraste con consagración. Después hablamos de la ofrenda. Después hablamos de devoción. Esto solamente es un resumen muy rápido. Hace 8 días hablamos de la iglesia que es cristocéntrica, ¿va? Y ahí Dios nos hablaba que una iglesia cristocéntrica, una de sus fuertes es la oración. Una iglesia que tiene a Cristo en medio
para alabarlo y para bendecirlo, es la oración. Y el día de hoy, hermano, vamos con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, a hablar sobre otra característica de la iglesia, que es que la iglesia tiene la misma visión y la misión que Cristo Jesús. Amén. De manera de introductoria, hermano, ¿qué es la misión y la visión? ¿Para qué nos ayuda la misión y la visión? Lo comentaba Rafita al inicio, ¿eh? Alguien que no sabe en dónde está parado, que no sabe de dónde viene, no sabe en dónde está parado y no sabe a dónde va, está perdido, no tiene brújula. Puede caminar hacia cualquier lado y nunca llegar a un objetivo o a una meta. Alguien que no tiene como tal bien definido su meta, su objetivo, su principal objeto, va a estar perdido. Están de moda, ¿verdad? Cada año los propósitos de Año Nuevo. Y casi siempre en esos está el gimnasio, la buena alimentación y ahorrar, ¿no? Llega el 2 de enero y no hay nada de eso, ¿verdad? Porque el primero ya comimos recalentado. Y ahí la dieta, pues, todavía no. Y luego decimos, no, el primer lunes. Porque ahora creo que cae jueves, algo así, ¿no? 2 es viernes, 3, 4, hasta el lunes 5 de enero. Y viene la rosca. Los tamales y los cumpleaños. Y el chiste es que todo el año no hicimos nada. Nada de dieta y el gimnasio ahí está parado, pero ahí está, ¿no? Alguien que tiene claros los objetivos, la misión y la visión, hermano, nos predisponen al cumplimiento de la voluntad de Dios. Es decir, que si yo tengo claro mi visión como congregante, como hijo de Dios, como cristiano, como parte de la iglesia de Cristo Jesús, me voy a predisponer a hacer las cosas que Dios quiere para mí, a hacer las obras que Dios quiere para mí. Hermano, el concepto de misión y de visión, dice aquí, se originó en la cuestión administrativa, en la administración de empresas después de la Segunda Guerra Mundial, influenciado por el pensamiento estratégico militar. Estos términos se popularizaron como una forma de expresar el propósito y los objetivos de una compañía, consolidándose como un elemento clave en la planificación estratégica. ¿De dónde viene esta idea de la misión y la visión? De los militares, después de la guerra. Y va enfocado a la administración. Es por eso que a lo mejor yo tengo un poquito de conflicto en decir, es que la iglesia tiene que tener una misión y una visión. Porque a mí eso, que lo estoy estudiando, digo, es que eso es de una empresa. Y la iglesia no es una empresa. La iglesia no es un negocio, no es una empresa. Por ello, para mí es, para no entrar en conflicto conmigo mismo, prefiero llamarlos un fin y un propósito. La iglesia tiene un fin y tiene un propósito. ¿Y para qué son este fin y este propósito? Ya tú te irás haciendo un poquito la idea, ¿para qué tú en tu vida necesitas un fin? ¿Para qué tú en tu vida, en tu día a día, necesitas un propósito? Los que tienen negocio, hoy tenemos que hacer esto. Ahí es un propósito. Los que están en metas o trabajan por objetivos, el objetivo de hoy es esto. Llegar a tal. Y el propósito, pues tú esto. ¿Para qué? Porque sabemos dónde estamos parados y sabemos a dónde queremos llegar. Porque de eso se trata, hermano, que nosotros como iglesia no nos quedemos estancados. Ni como iglesia, ni como individuos. Que si tú de repente sientes en tu vida, es que hasta aquí llegué. No, hermano. Hay más. En Dios, hermano, siempre hay más. Aún en nuestros trabajos, cuando tú dices, no, pues es que ya llegué al top. No, en Dios hay más. Siempre hay más. Amén. Nos ayudan entonces a ubicarnos
y a tener presente el lugar donde estamos parados. Porque si decimos, yo quiero llegar allá, si decimos eso es porque no he llegado allá. Entonces no me puedo conformar con decir, no, pues ya está aquí, ya quiero. Porque yo quiero llegar allá. Necesito esforzarme. ¿Qué necesito yo como iglesia? ¿Qué necesitamos como iglesia? ¿Qué necesitamos como miembros de una iglesia, como personas en tu trabajo? ¿Qué necesitamos para llegar allá? ¿Y cuál es el allá? ¿Cuál es el fin de la iglesia? Velo pensando, velo meditando. ¿Cuál es el propósito y fin de nosotros como iglesia de Cristo? Lo decía Rafita al inicio del culto, es que no hay coincidencias, no somos errores. Es que Juan por error ya está compartiendo. Es que Juan por error tocaba la requinto. Es que el hermano Gustavo por error lleva tantos años. No hay error. No hay error, hay propósitos en Dios. Es que Juan por error nació. Pues, ya lo dijo Rafa. Aunque tus papás hayan dicho, ¿y ahora cómo le hacemos? Dios dijo, yo les doy cómo hacerlo. ¿Amén? Entonces, el fin y el propósito de la iglesia nos ayudan a ubicarnos en dónde estamos parados, en qué parte del camino que queremos recorrer y el fin mismo de nosotros como iglesia. Que te adelanto, pues el fin es ser tomados por dignos para poder estar delante de Cristo Jesús y que nos ponga, que es a la derecha, y nos diga, buen siervo, en lo poquito fuiste fiel, te esforzaste, trabajaste, sobre lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Tanto el fin como el propósito de la iglesia, hermano, ¿de qué dependen? Dependen de la voluntad de Cristo, dependen de la Biblia. Y hermano, cada iglesia, cada parte, ya lo hablábamos, ¿verdad? Formamos parte de un cuerpo enorme. A lo mejor somos parte, somos una mano, somos un pie, pero somos un mismo cuerpo. Pero cada iglesia tendrá sus diferentes propósitos, porque son varios propósitos. Aunque todos vamos por el mismo fin, que es estar delante de Dios, hay varios propósitos. Hay varios propósitos. Y esto que estamos planteando, hermano, yo tengo meses diciéndote que estoy armando una misión, y no puedo, hermano, porque es medio complicado, y hoy me toca justo el tema de hablar de misión y visión, es como Dios diciéndome, trucha. Pero créeme, hermano, que he entendido un poquito, gracias a Dios, ahorita lo vamos a leer, he entendido un poquito más, podemos tener múltiples propósitos. ¿Cómo es ese dicho? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Poco hace realmente. Aquel que está enfocado en demasiados propósitos, no cumple ni uno. Hay que centralizarnos, hay que enfocarnos. Y eso yo no lo entendía, porque yo decía, es que la iglesia tiene muchos propósitos. Pero vamos a ver cómo Dios en estos días, en estos meses, nos va a ir dando cada vez más nuestra identidad como iglesia. Y vamos a decir, la iglesia ahorita estamos con el propósito de esto. Y en determinado momento Dios nos puede cambiar el propósito. Porque así como nosotros tenemos propósitos individuales en nuestra vida, pues hoy mi propósito es acabar la carrera. Y acabo la carrera. Pues hoy mi propósito es una maestría. Y estoy a la vez. Pues hoy mi propósito es tener la casa impecable. Pues hoy mi propósito es quitar el sarro del baño. Que es un propósito que tengo de... Pero ya encontré un truquito. Dejas todo remojando en cloro y al día siguiente ya no hay nada. Y ni tallar tuvimos que. Ahí te paso el tip. Tenemos varios propósitos que vamos cumpliendo. El fin es propiamente el final, el fin al que queremos llegar. Pero ¿cómo llego a ese fin? Con propósitos, con metas pequeñas. La visión es a dónde nos proyectamos, la visión hasta el final. Y la misión es qué es lo que tengo que hacer día con día
¿Cuáles son mis misiones? Así lo queremos entender. ¿Cuáles son mis misiones para yo llegar hasta el final? Y nuestro fin y propósito como iglesia no puede estar separado o desligado de la Biblia. Si tú dices, es que ¿para qué vine a este mundo? No le preguntes a un psicólogo, ni a un matemático, ni a un químico. Tienes que preguntarle a la Biblia, porque la Biblia es la que te lleva a la verdad y la Biblia es la que te va a decir, tú estás aquí para eso. Y aunque el fin de mi esposa y el mío es el mismo, a lo mejor el propósito no es el mismo. Porque tenemos diferentes llamados o diferentes propósitos. Ahorita el de mi esposa es crecer en su trabajo quizás, mientras que el mío es acabar mi carrera. Amén. Y esto lo dice Juan, que no lo busques, Juan 15:5. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque ¿qué? Separados de mí, nada. Entonces nada podemos hacer separados de Dios, separados de Cristo Jesús. Eso fue Juan 15:5, por si alguien está anotando. 15:5. Separados de Él, nada podemos hacer. Y hermano, cuando me puse a armar la visión en la visión, porque la prédica en ese entonces la dio Rafa y habló sobre la luz y la falta de luz y alguien que está ciego no sabe a dónde va, yo dije, tenemos que armarnos una visión de un fin y un propósito, para saber en dónde estamos parados y para saber a dónde queremos llegar. Pero tengo que hacerlo conforme a la Biblia. Pero, oh sorpresa, cuando hablo la Biblia, hermano, hay miles y miles y miles y miles de propósitos. Entonces, no es una biblioteca, ¿cómo decírtelo? No es superficialmente, la Biblia no es superficial una biblioteca de consulta. Porque la letra mata. Necesitas al bibliotecario, el Espíritu Santo, que te diga, tú, lo que tú buscas, está aquí. Y en ese proceso estamos como iglesia, y lo digo estamos como iglesia porque es algo que va a ser para todos. Que el Espíritu Santo nos diga, hermandad cristiana, tu fin y tu propósito es este. Amén. Y ya después vas a entender, a lo mejor ahorita quizás no dimensionamos, ¿para qué quiero eso, no? Pero ya después vamos a entender, ok, porque eso nos va a llevar a la toma de decisiones en base a lo que queremos hacer. Todas nuestras decisiones van a ir enfocadas hacia eso y no vamos a estar dando golpes al aire. Amén. Una iglesia que no encuentra su propósito y su fin en la Biblia, hermano, finalmente, ¿dónde lo hará? En el mundo. Lo que no encontramos o lo que no alineamos a la Biblia, tarde que temprano se va a alinear o lo vamos a encontrar en el mundo. Hay gente que llega al Evangelio y busca dinero. Y como no lo encuentra, ¿qué hacen? Algunos malhechores, ¿no? Iba a decir otra palabra. Traen al mundo a la iglesia estrategias, marketing y demás. Y lo traen a la iglesia y ya con eso se les sabe el dinero. Porque empiezan a manipular. Traen estrategias. Es que para convencer a la gente tienes que hacer esto, tienes que moverte, tienes que parar, te tienes que decir, el tono de voz grueso. Y eso es traer al mundo a la iglesia, que entre el mundo a la iglesia y te empezamos a manipular. Si tú das 10, Dios te da 100. Y eso es el mundo, hermano. Por eso alguien que no tiene alineado su fin y su propósito en la Biblia, lo va a alinear conforme al mundo. Y va a empezar a hacer ese tipo de cosas. Finalmente, pues sí, lo va a alinear al mundo. Por ello, vemos iglesias que se mueven o que corren en el mismo camino, carreras. Leíamos el versículo A. Hay carreras en donde el mundo va. Y por nosotros no andar en esas carreras, en esos caminos, dice que ellos se enojan con nosotros, ¿vale? Les parece extraño que no corramos con ellos, dice. Y por eso encontramos iglesias, hermano, en donde lo importante, su propósito es
aumentar el número de congregantes. Hay iglesias donde su propósito es aumentar las ofrendas recolectadas. Su propósito es la fama del apóstol, del pastor, del anciano. Hay una iglesia, no me acuerdo cuál es. Yo no fui, me contaron, creo que son Mita en Aarón, algo así, no recuerdo. Mita en Aarón, algo así. Un familiar fue y me dijo que tienen una foto de un señor ahí, que porque es la reencarnación de Aarón. Pero no creas que es un señor ay, no, es un señor que vive. Sí, sí, está la foto del señor y todos le cantan a la foto. No, pues el boom cuando el señor de la foto sale en vivo y ahí está, no, pues todos extasiados y cuál es el fin y cuál es el propósito de esa iglesia. Está en el mundo, está en el mundo, no está en la palabra, no está en la palabra. Hay iglesias donde su misión es generar música, música. Y hay ministerios de pura música. Y que algunas son de bendición, no lo voy a negar. Pero no puede ser lo fundamental. Que si lo alinean correctamente, a lo mejor es mi propósito, es hacer música para que cuando venga Cristo cantarle a Él, pues cambia un poco, ¿no? Pero cuando es competencia, veníamos de una iglesia, hermano, donde se levantó un hermano y armó un ministerio y todo de producción y música, y se levantó el otro hermano, igual producción y música, y luego ya era peleas entre ellos, porque quién ministraba en culto, o quién hacía los conciertos, si eran del mismo ministerio, y ya era una competencia de acá, y luego ya era una competencia, y luego este metió músicos de Luis Miguel, y luego este metió músicos de no sé qué, y ya era una competencia, y terminaron más compitiendo por música contra música, cantos contra cantos, que enfocándose el canto hacia Dios. Y ya sacaban discos y material, y a ver qué pagar, ¿no? O la calidad de los ministros. Hay un pastor en Miami, ya con eso te das una idea, ¿no? Casi siempre empieza sus videos. ¿Dónde está el pastor? Creo que es su esposa, no sé. ¿Dónde está el pastor? Y está grabando, ¿no? Están en el yate así en el mar. ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Y ya no enfoca y ya está sentado el pastor, así cruzadito, y disfrutando ahí el yate, ¿no? Acá está el pastor. Pues no está mal la opulencia o la bendición que Dios pudiera dar en una iglesia, no está mal. La cosa es como ser descarados, ¿no? Como presumir a otras iglesias de, mira, yo, ¿no? En Miami, y el acento y todo, ¿no? Miami Beach. Welcome to the church. El fin y propósito están alineados con el mundo. ¿Cuál será precisamente el fin y objetivo de esas iglesias? Pues disfrutar la vida terrenal, ¿no? Inevitablemente esas iglesias, ese tipo de congregaciones, pues se hace amiga del mundo. Por eso también vemos iglesias que en 31, 30 de noviembre, 1, 2 de noviembre, pues hacen su reunión de disfraces. Y en la noche, ¿no? Para centrarse más en su festividad pagana. Sí, para estar bien conectados con el ambiente, ¿no? Y es diferente, hermano, a lo que trato de llegar y lo que siempre voy a tratar de decirte, hermano, es, si Dios te dice que lo hagas, hazlo. Pero que se diferencie, que estás haciendo algo diferente, que tú lo haces. Hermano, ¿en qué me voy a diferenciar yo a mis compañeros que van a acabar la misma carrera? ¿Cuál va a ser la diferencia? Y algunas veces hasta con promedio mejor. Y algunas veces hasta saben más que uno. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Amén. Todos mis pagos, la economía, el esfuerzo y demás,
pues sí, se hizo dependiendo de Dios, pero ellos no lo saben. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que al final yo voy a decir gracias a Dios. Si me toca un discurso o algo, yo lo primero que voy a decir es gracias a Dios, gracias a mi esposa y gracias a mis suegros que me dijeron, si no estudias no te caes. Gracias a Dios, pero voy a empezar gracias a Dios y a lo mejor me arranco y porque Dios así, 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 y Dios me ayudó y Dios así, así, esa va a ser la diferencia, mientras que otros van a decir gracias a mis papás, gracias a mi esposa y gracias a mi esfuerzo. Y ni Dios, mira, ni aquí. ¿No? Esa tiene que ser la diferencia. Y obviamente también el promedio también ayuda mucho. ¿Vale? Entonces, inevitablemente este tipo de congregaciones se van a hacer amigas del mundo, se van a alinear, el fin y el propósito lo van a alinear no con la Biblia, sino lo van a alinear con el mundo, con las estrategias, con las mañas, con los fraudes del mundo. Se van a alinear y eso es lo que no queremos nosotros, alinearnos al mundo. Porque ¿cuál es el fin del mundo, hermano? Muerte. Destrucción. El enemigo no viene sino a matar, robar, destruir. Ese sería nuestro fin como iglesia si nos alineamos al mundo. Santiago 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, Santiago 4 y 5. Santiago 4 y 5. Cualquiera, dice aquí la palabra, cualquiera, hermano. El anciano, el pastor, el apóstol, el predicador, el evangelista, el profeta, el maestro, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Mira qué bendición, hermano, que el Espíritu Santo nos cele. Mira, hermano, que cuando nos estamos prostituyendo en el mundo, el Espíritu Santo está celándonos y diciendo, es que este es de Dios, ¿qué hace allá? Y es el Espíritu Santo el que nos trae de nuevo a Cristo. Entonces, como iglesia no queremos hacernos amigos del mundo, porque en automático, si nos constituimos amigos del mundo, nos hacemos enemigos ¿de quién? De Dios. Amén. Esta partecita del tema le puse punto y aparte. Acompáñame, Primera de Pedro, ya estábamos ahí. Primera de Pedro 4.1. Primera de Pedro 4.1. Y tiene ahí un subtítulo. ¿Cómo dice tu Biblia? Buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. Buenos administradores de la gracia de Dios. Puesto que Cristo, dice, ha padecido por ¿quiénes? Por nosotros. ¿En dónde? ¿En qué? En la carne. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes, hermandad cristiana, también ármense del mismo ¿qué? Del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí, de cierta manera, quiero utilizar este pasaje para decir, así como Cristo tuvo un propósito y tuvo un fin, así ustedes, hermandad cristiana, ármense del mismo pensamiento, ármense de la misma dirección hacia el mismo fin y con los mismos propósitos. Que ahí te va, aquí es donde yo quizás corrijo el título del tema,
Porque no es que la iglesia no puede tener el mismo propósito que Cristo, porque Cristo su propósito fue venir y morir. Y la iglesia es venir y dar vida a los que se pueda, compartir el evangelio, de los muertos jalarlos a la vida. Entonces no es como tal que tengamos el mismo propósito y el mismo fin. Son diferentes, pero van hacia la misma dirección. Amén. Es como el hermano Gus está viendo hacia el púlpito, pero está en esta dirección. Y yo estoy viendo al púlpito, pero estoy en esta dirección. Estamos en la misma línea. No es la misma. No son los mismos propósitos. Sin embargo, sí están alineados. Entonces, como iglesia, tenemos estos propósitos que van a ir alineados a los de Dios, aunque pudieran ser diferentes propiamente a los de Cristo. Amén. Entonces, dice Pedro, así como Cristo tuvo sus propósitos y tuvo su fin, así ustedes ármense del mismo pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento es? ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Cuál era el pensamiento de Cristo Jesús? Así, de manera general, hay otra palabra, es conceptual, de manera general. Cristo siempre era el Padre y yo. Lo que el Padre me diga, yo lo hago. Y el pensar de Jesús es obedecer al papá. Incluso hay un versículo por ahí, no sé si lo toco o no, pero donde dice que él vino a aprender obediencia. ¿Cuál es el pensar que debemos de adoptar? Porque dice, así como Cristo tuvo este pensamiento, así ustedes tengan este pensamiento. ¿Cuál es? Obedecer. Obedecer. Y en el obedecer nos vamos a alinear en los propósitos y el fin. Tengamos entonces el mismo pensamiento, tomemos el fin y propósito que Cristo quiere para nosotros. Entonces la iglesia tiene o camina conforme a los propósitos y fin que Cristo, mediante la Biblia, nos da a nosotros. No puedo yo estar a la deriva, no puedo tomar como ejemplo, como alguien a quien seguir, alguien que no está alineado a Dios. Hay atributos propios de las personas, hay empresarios, hay presidentes, hay personas famosas que dices, pues su manera de pensar, su manera de expresar, su manera de... Ya hay ciertas cosas, pero nuestra guía, nuestra brújula es la Biblia. Si no te va a pasar como a mí, que estoy chiquito y yo veo a mi papá para mí era invencible, insuperable, el más fuerte de todos. Porque yo veía cómo hacía, cómo subía y cómo bajaba y lo que cargaba y lo que hacía. Vas creciendo y te vas dando cuenta de que es humano y de que falla. Y lo ves caer una, y lo ves caer otra, y otra. Y empieza esta decepción. ¿Pero por qué? Porque tú lo pusiste como modelo. Entonces ahí también la chamba de los papás de decirle a su hijo, mira, el mejor modelo es Cristo. Amén. De saber guiarlos. Yo fallo. A mí me duele. Yo me canso. Y es lo mismo como con nosotros. No podemos tener, es que el apóstol, yo quiero lo del apóstol. No, yo quisiera una relación así como el hermano, como el apóstol con Dios. Porque en el púlpito, hermano, todo se ve bien bonito. Pero atrás de nuestras vidas, pues ya sabemos. ¿Verdad? Saliendo de la iglesia y es otra cosa luego, ¿verdad? Que no se trata de eso, sino de que seamos íntegros. Amén. Amén. Continúo ahí mismo, seguimos en el pasaje, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Alineémonos entonces a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo
pasado y para haber agradado ya a quien tú quieras, hermano. Hermano, perdóname, pero ¿qué es más importante? ¿La opinión de tu familia o la opinión de Dios? Pese lo que pese, es lo que Dios diga. ¿La opinión de tu esposa, de tu esposo o la de Dios? La de Dios. Que es una bendición que la opinión de tu familia y de tu esposa vaya alineada a la opinión de Dios. Es una bendición. Y ahora por experiencia propia se los digo, yo de mi familia, yo fui como que el primerito que llegó a Cristo y ya después ahí toda la familia siguió y eso es bendición, ¿por qué? Y te voy a ser bien honesto, hermano, y lo voy a decir con mucho respeto, porque yo era bien egoísta. Yo me salía al culto, hermano. Yo pensaba en mí. Y o sea, si mi familia quiere, si no, pues... Y pasaron meses y yo seguía, y ya después llegaron ellos. ¿Pero por qué? Porque yo era egoísta. Pues si ustedes quieren seguir, pues adelante, yo no. Pero yo sí. Yo pienso en mí. Y yo estaba enfocado en Dios y yo. Dios y yo. Yo fui egoísta, de verdad, en el Evangelio al principio yo fui muy egoísta. Y a mí no me importa nada más que Dios. Y ya a la medida como vas avanzando en el Evangelio y ven tu determinación, porque tampoco se trata de ser groseros. Entonces llegaba yo a la casa, hermano, y tenía, no sé por qué me daba mucho eso, escribir palabritas así en papelitos y dibujarle colores y pegarlo en el refri, en la pared, en mi cama y así. Entonces todo el día ellos estaban leyendo. Y luego yo le decía a mi hermano, vamos a poner una película. Y dice, es que tú puras cristianas. Claro, después veíamos las cristianas juntas. ¿Ya? Y poco a poco, hermano, pasaron muchas cosas para que... Le platicaba hace tiempo a Rafa, ¿no? No me acuerdo a quién platicaba. O sea, el primer día que ellos iban a ir a culto, hermano, el primer día que iban a ir a culto, ya estábamos todos bañados, peinados, todos, vámonos. Abren la puerta y se sale la perrita. ¡Pum! Bueno, pues, ¿qué hacemos, no? Pues ya, pues vamos a buscar, ya no la encontramos. Y se quedaron ellos. Y te digo, el egoísmo, yo me voy al culto. Aunque quería yo mucho a mi perrita y demás, dije, no, yo voy al culto. Y esto es otra cosa. Ya no la encontraron, se quedaron, no fueron al culto. El primer día que iban a ir. No fueron al culto, se quedaron, ya no apareció la perrita. Fueron hasta después, creo que ni siquiera fueron al siguiente. Pero cuando tú tienes la determinación, hermano, en tu trabajo, en tu casa, en ti mismo, de decir, no, yo y Dios, y yo voy con Dios. Por eso la expresión de Josué era, yo y mi casa, pero voy yo por delante. Es yo. Yo tengo que tomar la iniciativa en Dios. Yo, hombre, yo, mujer, yo, hijo, yo, hija, yo y mi casa serviremos, seguiremos a Jehová, a Dios, yo. Mira, si tú no quieres, yo sí. Amén. Pero hay contextos y demás, ¿no? Obviamente si tu esposa, si tu esposo está enfermo, está mal o está grave, pues obviamente te quedas con tu esposo. Por eso Dios te la dio, para que de los dos hagan uno, para ser fuertes. Diferentes contextos. Por eso siempre te digo, aunque nosotros podamos decir una cosa aquí, si Dios te dice algo diferente en la práctica, hazle caso a Dios. Sí, amén. A Dios. Amén. Porque a lo mejor ahorita hablamos en un contexto y en una línea, pero ese mismo consejo en otro contexto y en otra línea cambia. Por eso aquí Dios nos guarda de decir, no, es que las cosas se tienen que ser así, ¿no? No, porque a lo mejor esa misma situación en otro contexto, te va a poner uno bien polémico, hermano. Bien polémico, y no voy a abundar nada, pero nada más para que pienses el aborto. A lo mejor en la iglesia decimos que no, pero en otros contextos, ahí te lo dejo. ¿Ven? Versículo, repito el 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Hermano, ¿a quién le está diciendo esto Pedro? Vete al inicio de la carta.
al inicio. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1:1. A los expatriados. Pedro dice, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hermano, esta carta, como tal, si son expatriados, ¿por qué son expatriados? Porque ya estaban en la fe, no podían permanecer ahí, fueron dispersados. Entonces, de cierta manera, podemos entender que estos expatriados son gente que ya conoce el Evangelio, no son gente que empieza en el Evangelio. ¿Y qué les está diciendo Pedro? En el 4, ¿qué les está diciendo? Basta ya, hasta aquí, de andar en borracheras, lascivias, orgías, concupiscencias, embriaguezas, basta ya. Se lo estaba diciendo a cristianos. Es como si Pedro nos estuviera diciendo, el día de hoy, ya, hasta aquí, ya. No se lo está diciendo a cristianos recién iniciados, se lo dice ya a una congregación. ¿Y qué estaba haciendo esa congregación? Metiéndose en todo esto. Basta ya el tiempo. Y dice Pedro, ¿por qué? Por agradar a los demás. Por agradar a los gentiles, se andan metiendo en estas cosas. O podemos entender que la carta va en ese sentido. De cierta manera, Pedro nos está diciendo aquí, o podemos entender que la visión y la misión, o el fin y el propósito de esta iglesia, estaban alineándose con los gentiles. Se estaban alineando con el mundo. Y dice Pedro, basta ya, hasta aquí. Debemos entender, hermano, que hay un corte. Cada uno de nosotros en nuestra vida tiene cortes. Por eso le puse punto y aparte. Hay momentos en nuestra vida que es un punto y aparte, un punto de antes de Cristo y después de Cristo, aunque llevemos años en el Evangelio. Hay momentos en los que Dios dice, ya, hasta aquí. A estos, dice, versículo 4, estamos en capítulo 4, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. A los gentiles, al mundo, hermano, los de tu chamba, a los del transporte público, les parece extraño que tú no te comportes igual, que no nos comportemos igual, que no contestemos igual. Pero ahí te va. Hace tiempo escuché yo un comentario de un predicador que decía, es que la iglesia sí está en la misma carrera que el mundo. Nada más que va más lento. Pero se comporta igual, contesta igual, hace lo mismo, nada más que más lento. ¿Por qué? Por agradar a tu jefe, tus amigos, tu otra familia, por agradar. Y aquí es donde cada uno de nosotros debe de reflexionar. ¿En qué carrera del mundo estoy? Caminando a la par del mundo. Porque no puedo estar en las dos carreras. Cuando en las competencias, cuando te inscribes a una carrera, o es una u otra categoría. No puedes estar participando al mismo tiempo en dos competencias. Es una a la vez. Y es ahí donde tenemos que definir. O compito para ganar en el mundo, o compito para ganar en Dios. Porque esa también es otra tirada, ¿verdad? A lo mejor sí estoy en Dios, pero no le tiro a ganar. Ahí me la voy chiquiteando, dicen por ahí, ¿no? De poco a poquito. O le tiro a ganar en Cristo. Dice Pablo, ya corrí la buena batalla, ya estoy para ser entregado, ya estoy para ser sacrificado. Esa es la tirada que como hijos de Dios debemos de tener para ganar. Porque dice la misma palabra, no nos dio espíritu de cobardía, de pobreza, de menosprecio, no nos dio ese espíritu de temor, de miedo, de desconfianza, no nos dio ese espíritu, hermano,
No tenemos ese espíritu. Y si tenemos en nuestras vidas, porque lo hemos tenido, temor, desconfianza, miedo, eso no es de Dios. Porque alguien que está alineado con Dios, con la mano en la cintura, puede decir, mi Dios y yo, a lo que sea. De verdad, hermano, a lo que sea. Amén. Entonces, cada uno de nosotros reflexionemos en qué carrera estamos y en qué estamos compitiendo. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Y esto, hermano, es uno de los fines, o es un fin, que tanto los que están en el mundo como los que están en Cristo Jesús vamos a tener. Dar cuentas. Va a llegar el momento en que venga el juicio, y vamos a estar todos formados, bueno, me estoy imaginando, ¿no? Realmente cómo vamos a hacer. Vamos a estar todos ahí delante de Cristo, y va a ser el juicio. Juan, en tu vida has hecho esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. En tal año aceptaste a Jesús, en tal año caíste, en tal año fallaste, en tal año hiciste esto. Y todas tus palabras aquí están. Todo lo que dijiste, toda palabra ociosa que dijiste, escrito está. Y van a revisar el libro de la ley, el libro de la vida. Híjole, a ver, Noriega. Sí estás. Sí estás. Nada más por Cristo Jesús vas a pasar, Juan. Y esa es nuestra meta, por Cristo Jesús, hermano. Porque imagínate que digan, sí, Cristo te ayudó tantito. ¿Qué? No es por uno, hermano. Uno no tiene la capacidad ni... O sea, si quitan a Cristo de la ecuación, hermano, si quitas a Cristo de tu vida, ¿qué hay, amor? ¿Qué hay, hermano? No hay nada. Hasta problemas mentales ya tenemos por ahí, ¿no? Manías, ¿no? Solo eso queda. Si quitas a Cristo, hermano. Amén. Solo con Cristo Jesús podemos llegar. Porque ese es uno de los fines, el rendir cuentas. Acompáñame, hermano, por favor. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Como siempre, el mejor ejemplo a seguir es el Señor. Nuestro hermano Cristo Jesús. Nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él siempre es el mejor ejemplo. Lucas 22, 39. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y en su sudor, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Ahí, hermano, llega un momento en la vida de Cristo Jesús de estrés, de preocupación. Por eso te digo, te dije hace ratito, si tú sientes miedo, desconfianza, no es de Dios. Aquí, ¿qué está sintiendo Jesús? Lo mismo. Por eso te digo, a lo mejor un mismo consejo, una misma palabra, en otro contexto cambia totalmente. ¿Por qué estaba estresado y con miedo Jesús? Porque iba a entregarlo todo, hermano. Iba a entregarlo todo, le estaban pidiendo todo. Iba a llegar al momento en su vida donde tenía que entregarlo todo. Hermano,
todo es todo. Dar todo de ti. Todo. Y hermanos, la Biblia nos dice, así como Cristo amó, y está la vara. Así como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo? Dando todo. Es que ya no puedes, que estoy que darlo todo. Si te puedes parar, todavía puedes hacer, es darlo todo. Y aquí está Cristo dándolo todo, en la angustia. En un momento en donde en su vida, hermano, fuera cualquier otra persona, deja el camino de Dios y se alinea al mundo. Ay, es que pobrecito de mí, es que... Y empieza quizás la autoflagelación y decir, ¿cómo? Es que sí. Hermano, Cristo no había pecado en toda su vida y en este momento de angustia y de dolor donde ya iba a entregar todo, como hay otros pasajes donde dice, pues él tenía la facilidad de decir ángeles y no se hace nada. ¿Tú crees? No sé, me imagino, son pensadas. La impotencia de los ángeles de ver a su Señor, de decir, no, aguanta, no tenemos órdenes, obediencia, dominio propio, de decir, no, es que, pero lo van a matar, aguanta, no nos toca. Y toda la creación viendo cómo estaba siendo crucificado Cristo Jesús, y el que podía salvarlo, ¿qué hizo? Se retiró. Padre, ¿por qué te alejas de mí? Porque era un plan, era un propósito. Imagínate el pensamiento del Padre, me quito, para que salves a Juan, para que salves a Arturo, por Gustavo, por Felipe, por Emily, por Ara, por Crista, por todos, por Hortensia, por Ares, por Rafa, por Karim, por Gris, por Mariel, por Max, por todos. Y ahí está Cristo aguantando. En un momento en su vida donde pudo bien alinearse al mundo, no, él estuvo firme y con Dios hasta el final. Porque hay un propósito y hay un fin al que tenemos que llegar. Y dice la misma palabra, por el gozo puesto delante de la cruz, él aguantó el oprobio. Él aguantó. ¿Por qué? Porque al final, y esa es yo creo que Cristo solo puede hacer eso, tener la visión de vernos hasta el final. Es decir, es que si yo hago esto ahorita, voy a poder estar con ellos. Jesús siempre es el mejor ejemplo de cómo alinearnos a la voluntad del Padre cuando te pesa, cuando te cuesta, cuando te están exigiendo todo. Pero viene de parte de Dios, es aquí. Dice David, prefiero un día, Señor, un día en tu presencia, que vivir 1000 afuera de. Y eso es empezar a sopesar qué es más importante, lo que estoy haciendo en el mundo o lo que quiero hacer en la iglesia, con nosotros. Porque, hermano, chiquitos somos pocos. Pero eso no quita que dejemos de ser iglesia y que dejemos de necesitar cosas. Aquí servimos todos, tenemos que servir todos. Porque, hermano, yo no sé en qué momento Dios va a levantar a alguien para que se vaya a otro estado a predicar. Porque ya lo hemos visto, no depende de números. No depende de números. Depende de Dios. Y yo no sé en qué momento Dios va a agarrar a un hombre o va a agarrar a una mujer de aquí y la va a poner en un lugar donde tiene que hacer quite, donde tiene que aguantar para salvar más almas. Y eso es uno de los principales propósitos que tenemos como iglesia, compartir el Evangelio. A nuestra familia, a nosotros mismos, hermano, porque le decía hace tiempo yo a mi esposa, el evangelismo no es para los nuevos, el evangelismo es para todos. Porque ¿qué es el evangelismo? Es recordarle a tu alma, acuérdate de dónde vienes, acuérdate que hay un Señor, acuérdate que tenemos un Dios, acuérdate que vamos de regreso con Él y acuérdate que te puedes perder. Es recordar, el evangelizar es recordar, recuerda. En algún caso escuchaba un ministro que
le pidieron que orara, que fuera a orar por una persona que estaba en cama, estaba en coma, y este ministro pues empezó a hablarle, y su ayuda, quien lo acompañaba, le dijo, ¿cómo le estás hablando? Es que no le habla a él, le habla a su alma. Y le estaba hablando al alma. Y no sé cómo que oró, qué dijo, despertó del coma. Por hablarle al alma. Amén. Entonces ahí está Jesús en el Getsemaní, sufriendo, padeciendo y aguantando, porque le iban a pedir todo. Esa es la actitud de alguien que está alineado al propósito y al plan de Dios. Que está alineado, esperando todo en Dios. Hermano, no queremos nada que no venga de parte de Dios. No queremos ni una bocina, ni un micrófono, nada que no venga de parte de Dios. Y que todo venga de parte de Dios va a ser bendición. La marca que sea, lo que sea, va a ser lo mejor. Amén. Acompáñame, Juan 12:1, por favor. Si es Samsung 50 pulgadas, mejor. Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y ahí vemos, hermano, el contraste de alguien que no está alineado a lo de Dios, alguien que está alineado al mundo. Judas en su momento permitió que el mundo entrara en él. Judas trajo lo del mundo a la iglesia. Y es que incluso las finanzas en la iglesia no se pueden llevar igual que en el mundo. Decimos de los diezmos, dicen, el 10% es de Dios. Hermano, todo es de Dios. ¿Quién va a decir, no, más el 10% de Dios, hermano? Todo es de Dios, el 100% de todo es de Dios. Y no te estoy coaccionando a que des tu 100%, No va por ahí. No, pero ¿por qué limitar a Dios 10%? Es que la ley lo dice, sí, pero para mí Dios es todo. Y ya no estamos bajo la ley. Ahora ya, conforme cada uno disponga, dice la palabra, en su corazón, lo que cada uno disponga en su corazón, eso es lo que Dios te pide. Porque dice Dios, ya no quiero sacrificios. Hermano, hay una palabra bien dura donde ya me harté de sus sacrificios, dice. Ya me cansé de sus sacrificios, ya hasta acá. De la sangre de las vacas, de la sangre de las palomas, ya estoy harto, dice Dios. Sacrificio ya no quiero obediencia. Quiero que me obedezcan. Y en eso se agrada más nuestro Dios, en que le obedezcamos. Y aquí vemos a Judas alineado conforme al mundo. Pensando en dinero. Es que esto estaba bien caro. ¿Por qué no lo vendimos? Lo hubiéramos vendido y ayudamos a los pobres. Y aclara Juan es muy específico. Pero lo dijo no porque se cuidara o con la iglesia no cuidaba a los pobres, sino porque él quería su comisión. Y vemos el fin de cada uno de los dos, hermano. Obviamente nadie se puede comparar a Jesús, pero comparando Judas con Jesús, ¿cuál fue el fin de los dos?
cómo acabó Judas. En un inicio los dos acabaron muertos, pero uno resucitó y el otro va a resucitar para juicio y a ver dónde Dios lo manda. Porque ni a mí ni a nadie le toca decir, no, es que sí para el infierno. Sí, es tú muy santo, ¿no? Bueno, digo yo. Eso ya es de Dios. Igual luego decimos, bueno, ahora que vea la dama, ahora que vea a Eva. ¿No? Pero pues también uno no es de los más santos, ¿verdad? Entonces ahí vemos el contraste de cómo se alinean las cosas a Dios a pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades, y el otro, para no tener dificultades y para no tener problemas, y la misma Biblia dice que él fue y buscó, de que él fue y los buscó a los fariseos, al sumo sacerdote y a la guardia, dice, o sea, fue a los dos, o sea, tonto no era, sabía lo que hacía, así de, ay, es que pobrecito se le metió se le metió el diablo porque ya iba dirigido él, ya iba dirigido, porque dice Jesús, y aquí es donde me cuadraron varias cosas, dice Jesús, a la verdad el Hijo de Dios tiene que ser entregado, pero hay de pobre de aquel por el cual fue entregado, más le hubiera valido no haber nacido, ¿verdad? O sea, Jesús dice, si Judas no hubiera sido de un modo o de otro, el Hijo de Dios tiene que ser entregado. Pero hace cuenta que Judas dijo, yo. O sea, si no hubiera sido Judas, hubiera sido otro modo, otra persona. Y ahí está el libre albedrío. Es que algunos dicen, no, es que ya estaba predestinado para... Podríamos debatirlo. Amén. Acompáñame a Mateo 28:18. Esta es una de las misiones que tenemos como iglesia. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esta la conocemos como la encomienda, lo que Cristo nos dejó encomendados a nosotros. Vayan y hagan discípulos. Pero hermano, esta encomienda, estaba yo escuchando una prédica, Miguel Núñez se llama, porque esto no lo saqué yo de mí. Estuve tratando de buscar más información y referente a la misión. Y creo que es cierto, esta misión que Cristo ha dado a la iglesia de vayan y hagan discípulos, ha estado desde siempre, hermano. Ha estado desde siempre. Acompáñame a Génesis, sin perder aquí Mateo. Acompáñame a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué dice adelantito? Llenen la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está Dios en Génesis diciéndole a Adán y a Eva, llenen la tierra. ¿De qué? De personas iguales a ustedes, reproduzcanse,
¿Y cómo son las personas iguales a ustedes? Hechas a imagen de Dios. Ahí está la tierra. Divulguen, reproduzcanse, llenen la tierra de gente hecha a imagen y semejanza de Dios. Y regresamos a Mateo y nos dice, vayan y llenen la tierra de discípulos, busquen discípulos. ¿Cómo son los discípulos? Pues a imagen y semejanza del Maestro. La gran encomienda de multiplicarnos, de hablar del Evangelio, está desde Génesis. Vayan y hagan personas iguales a ustedes, así de cristianos nomás, si se puede. Vayan y hagan cristianos, discípulos. Esa gran encomienda ha estado siempre. ¿Por qué la iglesia ha aguantado? Ha aguantado que la Edad Media, ha aguantado que las cruzadas, ha aguantado que las persecuciones, porque hasta el día de hoy sigue habiendo remanente, porque hasta el día de hoy sigue habiendo pequeños rebaños de Cristo Jesús, el buen pastor. ¿Por qué? Porque la iglesia en cierta manera ha obedecido, ha multiplicado. Y la iglesia, hermano, ha sido muy flexible, porque cuando se tiene que ocultar en casas, se oculta en casas. Cuando se tiene que ocultar en catacumbas, se oculta en catacumbas. Cuando la iglesia tiene que salir, sale. Échate un clavadito en unos videos de las iglesias cristianas de China. Hermano, es un mundo de gente. La gran encomienda que tenemos nosotros, que es una de nuestras misiones como iglesia, es ir y hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que estar preguntando cómo va Vero, cómo va Dani, cómo va Dani, cómo van los primos de Puebla. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Cristo nos está diciendo, vayan y hagan discípulos. No esperes a que vengan, ustedes vayan, multiplíquense, están sobre, les doy autoridad, enseñorense sobre los peces, sobre la tierra, sojuzgarla. Entonces nosotros tenemos que ir y buscar y poner la autoridad de Cristo Jesús en cada casa y decir, aquí la autoridad de Cristo es la más grande. Y empezamos a compartir el Evangelio en una comida, en una cena, en una convivencia, y empezar a hablar de Dios. Hermano, hoy más que nunca tenemos que hacerlo. Hoy más que nunca tenemos que hablar de Dios. Se nos decía, ¿verdad? Hace tiempo, vayan y den testimonio con tu comportamiento, y si es necesario, habla la palabra. No. Si es necesario, claro que es necesario. Sí, amén, mi comportamiento va a ser mi carta de presentación. Mi comportamiento, el cómo reacciona, pero esa es mi carta de presentación, que está obviamente remitida a Dios, pero ya después de que yo me presenté, te tengo que hablar de Dios. No te voy a estar hablando de mí, es que yo era yo, no. Cristo antes me rescató, y Cristo y Dios, y así. Alinearnos a los asuntos, a los trabajos de Dios. En un inicio la humanidad hecha a imagen de Dios tenía esta encomienda: multiplíquense. La encomienda es para nosotros. El Espíritu Santo es el que convence de justicia, juicio y pecado, pero nosotros tenemos que hablarlo. Ahora, el Espíritu Santo sí o no habla por medio de nosotros. Pues entonces nosotros somos los medios. Somos cristianos. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Porque se supone que somos pequeños Cristos. Y Cristo es el puente. Nosotros tenemos que ser el puente. Y algunas veces somos el único puente de personas que conocemos para que lleguen a Dios. Somos el burro que arriba lleva al Salvador. Somos el animal que Dios usa para llegar a donde sea. Somos los brazos, somos las extensiones de Cristo.
Luego dice la gente, ay, si Dios existe, que venga y que se me presente y que no lo aguantas. Y cómo se moría la gente cuando tocaban el arca. Y ni siquiera estaba la gloria de Dios ahí, era la pura arca. Si no la aguantas. Una vez, hermano, yo me puse, te lo digo porque va el tema. Una vez yo me puse, dije, voy a orar con las luces apagadas y voy a invocar. O sea, de que se aparece, se aparece. Pues si se apareció, no lo aguanté. Un miedo, hermano, un temor. Dije, ay, Señor, perdón, no te aguanto. Me levanté y prendí la luz. Hermano, porque apagué la luz, me postré y empecé a orar. Y ya lo sentía yo aquí, hermano. Y una presencia fuerte, hermano. Hasta ahorita se me llenó la piel. Un temor que impone, una presencia que impone. Entonces, por eso yo te digo que miedo es miedo, hermano. El temor de Dios es miedo. La sientes miedo. Y perdón, Señor, no te aguanto. Y así es cada uno, teniendo cada uno sus experiencias y más con Dios. Y esa es una de las misiones que tenemos como iglesia. El reproducirnos, el buscar personas. Amén. Y al final pues vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas de lo que estamos haciendo para Dios. Primero de Corintios 11, no lo anoté, pero si no mal me recuerdo. Primero de Corintios 11. Sí, 1 Corintios 11, 23. Hoy, mediante la prédica, recordamos lo que Cristo, cómo se alineó y cómo Cristo se entregó totalmente en obediencia al Padre para la salvación de nosotros. Y hoy vamos a pedirle a Dios que si es que alguno de nuestros caminos no está alineado a Dios, que Dios ponga los medios, los tiempos y demás para alinearnos ya. Porque yo no sé en qué momento vaya a venir el Señor. Y lo que uno en su corazón tiene es estar lo más presentable delante de Dios, estar lo más limpio, lo más puro, las vestimentas, ¿verdad?, lo más blancas posible, aunque en este mundo es complicado, pero bien dice Jesús, o sea, el que ya se bañó limpio está, pero hay que lavarse los pies constantemente. ¿Cómo? Con la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que a mis pies la luz de la palabra me dice para dónde caminar. Y es una lumbrera mi camino que me dice, este es tu camino. Que me dice, aquí estás parado y este es tu camino. La Biblia, lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. La Biblia es la que nos dice, aquí estás parado y ese es tu camino. Estos son tus propósitos y ese es tu fin. Ahorita nada más analizamos un propósito, que es como general a la iglesia en sí. Ir y predicar. Ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Me lo pongo entre comillas, bien sencillo. Bautizando y enseñando. Nada más. Ir y hacer discípulos, bautizando y enseñando. Amén. 1 Corintios 11, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo porque por vosotros es partido. Todo lo que hacía el Señor era en obediencia a Dios Padre, pero era para los beneficiados éramos nosotros. Los beneficiados éramos nosotros. Y en la medida en que nosotros nos alineemos en el camino de los propósitos y el fin en Dios, vamos a bendecir a los demás. Vamos a dejar de pensar en nosotros mismos, en pensar en nuestro beneficio y vamos a beneficiar a los demás. Porque en la medida en que yo me alineo a Dios, le voy a contestar mejor a mi esposa. En la medida en que yo me alineo bien con Dios, voy a dejar de
en la medida en que yo me alineo bien en Dios, voy a dejar de flojonear en mi trabajo. En la medida en que nos cuadremos delante de Dios, más gente alrededor nuestro se va a beneficiar. Amén. Ponte de pie, hermano. Y le pido a las hermanitas